Habla Lorenzetti, se inaugura el año judicial. Y este es nuestro tema. Lo que quisiéramos hacer en primer lugar es que ustedes hagan un esfuerzo, todos nosotros, principalmente el Poder Judicial, en mirar estas caras más allá de las caras publicadas, más allá de cada uno de los problemas que se han generado alrededor de estas tragedias colectivas. Ahí hay rostros humanos, detrás de esas personas hay familias, hay dolor, y ese es nuestro dolor. Todos ellos eran distintos. En algunos casos eran jóvenes que querían luchar y transformar el mundo y la sociedad, luchar por un mundo mejor, tener un sueño. Otros eran docentes que querían combatir la discriminación. Otros eran profesionales que buscaban la verdad periodística o la verdad judicial. Otros eran simplemente personas, adolescentes, que querían vivir la plenitud de la vida. Todos ellos forman parte de nuestras tragedias de los últimos años y eso es lo que nos debe conmover. Todos ellos tenían sueños, todos ellos dejaron alguna bandera, todos ellos fueron más que ellos mismos, porque detrás de cada uno de estos temas hay gente que lucha, hay organizaciones, hay pedidos de justicia. Detrás de cada uno de estos temas hay una tragedia. Por eso tenemos que verla con rostro humano, tenemos que conmovernos. No son expedientes ni son objetos de disputas políticas. Son personas, son tragedias. Lo primero que tenemos que hacer entonces es conmovernos con la emoción y el dolor que tienen las personas humanas y no ver esto con la distancia profesional con que a veces se los mira. Todos ellos nos han dejado a nosotros una obligación y una responsabilidad que es terminar con la impunidad. Es tiempo de terminar con la impunidad en cada uno de estos casos, terminar con esos procesos que no tienen resultados, terminar con las investigaciones oscuras que se traban y que no se sabe muy bien a dónde terminan. Eso es terminar con la impunidad. Terminar con la impunidad significa también que nosotros nos enfoquemos en los procesos y no hagamos de ellos disputas de intereses, disputas de poderes o disputas de cuestiones que son totalmente ajenas a la lucha contra la impunidad. Estas disputas de poderes ya las hemos ensayado en el pasado. Las víctimas no esperan que nosotros le digamos que sus frustraciones son producto de los jueces o del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. No esperan que nos echemos la culpa los unos a los otros. Lo que las víctimas esperan es una actitud más madura. Esto ya se ha ensayado en el pasado, esto ya ha ocurrido y nunca dio resultado. De nada sirve que digamos este es un problema de uno o de otro poder del Estado. ¿Por qué no probamos con una vía más madura, más seria, más institucional, basada en la cooperación de los poderes del Estado para solucionar los problemas de las personas que sufren y que claman justicia? Nosotros pensamos, y lo hemos dicho reiteradamente, que las instituciones no funcionan bien mientras quienes están a cargo de ellas hablan del poder y los ciudadanos de sus problemas. Esta no es una distancia propia de nuestros tiempos. Tenemos que construir nuestras agendas colectivas y de gobierno y del Poder Judicial basándonos
en las agendas de las personas, los problemas concretos y solucionarlos, y no desviarnos de ese camino, porque lo que esperan las víctimas es que los poderes del Estado cooperen para solucionar sus problemas y no otra cosa. Lo otro es mera especulación política que no nos sirve. En esta cooperación entre los poderes del Estado, cada uno debe cumplir su rol. Los jueces deben llevar adelante los procesos, juzgando a los responsables de manera imparcial, justa, sin flaquezas, sin ceder a las presiones que puedan existir. No hay nadie demasiado poderoso cuando estamos iluminados por la idea de justicia, y eso es lo esencial y lo característico de alguien que se dedica al derecho, la lucha por la justicia y la imparcialidad. Esta independencia individual de los jueces y de las juezas es distinta de la relación que tiene un poder del Estado, como el Poder Judicial, con los demás poderes. Y en este campo es donde debemos cooperar. No está mal que hablen los poderes del Estado para poder cooperar. Debe ser uno de los pocos países del mundo donde se censura el diálogo entre poderes. Creemos nosotros que tenemos que avanzar en la cooperación entre todos los poderes del Estado. Hace muchos años que nosotros venimos diciendo que es necesario esta cooperación para completar la cantidad de jueces y juezas en los distintos cargos. Hace muchos años que llevamos un promedio que oscila entre 20 y 30% en la justicia federal y nacional de vacantes que tenemos que completar, y hay que ayudar, porque no es culpa de uno o de otro. Tenemos que ayudar para que esto se concrete. Es bueno que nos pongamos de acuerdo en que los tribunales lleven adelante los procesos de manera rápida. La propia Corte Suprema el año pasado dictó unas acordadas encomendándole a la justicia penal que se organicen y hagan propuestas concretas para tener juicios más rápidos, y lo hicieron. Y esas propuestas están a disposición de los demás poderes del Estado y tenemos que trabajar en esa línea. Claro que hay problemas concretos y nos gustaría aclarar, porque por ejemplo no es bueno que un tribunal oral tenga que decidir si lleva a cabo el juicio de la AMIA o el juicio de ONCE. Y simplemente lo aclaramos, la Corte Suprema en este tema no tiene ninguna competencia. La Corte Suprema no puede indicarle a un tribunal qué causas va a llevar adelante. Pero el problema no es este, el problema es que los tribunales orales están saturados. Y no solo esto sucede, muchas otras causas están demoradas. Lo primero que tenemos que hacer es pedirles a los jueces esfuerzo, todos los esfuerzos para que estas causas se lleven adelante y se termine. Pensemos, como decimos al principio, que ahí hay personas y no expedientes. Lo segundo es la cooperación, porque en el año 2010, por ley, se crearon los tribunales orales 7 y 8 que hubieran solucionado estos problemas. Pero todavía no hemos logrado que se conformen. Este es un problema de todos. No, insisto, no echamos culpas a nadie. Pero si tendríamos los tribunales orales 7 y 8 funcionando, no habría esta demora en los casos de AMIA y de ONCE. La cooperación entre los poderes del Estado también implica que nos pongamos de acuerdo en la investigación criminal. Porque estamos hablando ahora de la impunidad y de los procesos penales. Pero si no hay investigación criminal, no descubrimos quiénes son los culpables. Y este es un problema fundamental para dar respuesta a las víctimas. Es necesario que desarrollemos una capacidad mejor de investigación criminal y policial. Por eso pedimos que se haga una profunda reforma en el campo de las fuerzas de seguridad para contar que los jueces
o quienes lleven adelante las investigaciones cuenten con una policía científica, con capacidades técnicas, con equipamientos adecuados. Porque en muchos casos vemos, y la gente común me va a entender, que comparan con las películas el tipo de investigación que se hace con pruebas científicas, con expertos, con alta tecnología, y muchas veces esto no lo tenemos a disposición. Entonces, si no se puede investigar, ¿cómo es posible que después podamos condenar a los culpables? Por eso creemos que la cooperación institucional exige una fuerte reforma en este tema, en la cual queremos prestar toda nuestra colaboración y principalmente las cámaras de casación federal, la Cámara de Casación Ordinaria, las cámaras federales, pueden cooperar para ayudar a mejorar un sistema de investigación. Y en los casos de trascendencia institucional o de extrema complejidad, creemos que también ahí se pueden crear grupos de asistencia específica, con alta tecnología, con capacidad técnica. Esta es la única manera de investigar, no hay otra. Porque si no se investiga después, ¿cómo vamos a hacer para encontrar a los culpables? Por eso necesitamos cooperación. Además de encontrar a los culpables, de investigar y que los jueces cumplan con su tarea de llevar los procesos rápidos, luego tenemos la etapa posterior, que es la implementación o ejecución de las sentencias. Y acá también, simplemente a modo de aclaración, queremos hacer una breve referencia a la causa de la Embajada de Israel, en la que hubo una sentencia en el año 1999, es decir, muy anterior a la conformación de la Corte actual. Hay una sentencia. Esa sentencia determinó cuál es la materialidad del hecho y la imputabilidad, es decir, quiénes eran los culpables, y encontró culpable a un grupo, Hezbollah, parte de la yihad islámica. Esa sentencia está publicada y fue consentida por las partes, de manera que nosotros no podemos, como tribunal, modificar lo que ya ha sido aceptado y es cosa juzgada. Lo que sí podemos es pedir a los demás poderes del Estado que se lleve adelante lo que el tribunal en aquella época dijo, y es lo que estamos haciendo mediante peticiones que hace años estamos llevando adelante al Poder Ejecutivo, sobre todo para las medidas que ordenó el tribunal en aquella época. Todo esto requiere políticas comunes de cooperación entre los tres poderes del Estado, que tienen que enfocarse claramente en cómo solucionamos los problemas concretos y no en declaraciones abstractas. Este es el valor de decir nunca más. Debemos comprender que estos temas nos incluyen a todos. No podemos tener diferencias de ningún tipo en esto. Si para eso estamos para la gente que clama justicia. ¿Cuál es el otro debate que nos separa? Podemos tener muchas otras diferencias dentro del Poder Judicial y fuera de él. Pero en esto, cuando hay personas que ustedes vieron clamando justicia, ¿qué tipo de diferencias son las que nos separan? Tenemos que ser más adultos en esto y dejar de lado estas cuestiones menores y ponernos a trabajar. A los ciudadanos les decimos que no tengan temores, que la Corte está para proteger sus derechos y lo seguirá existiendo en esta línea. Nuestra función, la de la Corte Suprema y la de los jueces y juezas, es brindar protección donde hay temores. Donde hay incertidumbre es brindar seguridad jurídica, previsibilidad. Donde hay exclusión, brindar igualdad. Estas son las funciones. Y quédense tranquilos que nosotros vamos a seguir en esa línea
y no vamos a cambiar. Este es un deber que no solo es del Poder Judicial, sino de todos los que tienen responsabilidades institucionales a lo largo y a lo ancho del país. Debemos brindar justicia, seguridad, confianza, protección, evitar los temores. Nosotros decimos que esta es la patria que nos merecemos y este es el valor central. Somos mejores de lo que a veces parecemos. Tenemos que tener ideales un poco mejores. La Corte Suprema sostiene en sus decisiones un proyecto que es un proyecto de país y que es el proyecto que está en la Constitución Nacional reformada en el año 1994, que expresa lo que esta generación, esta época de los argentinos ha decidido. Y necesitamos un poco de docencia constitucional entre todos nosotros para entender de qué hablamos. Porque estos principios que están en la Constitución, estos valores, este proyecto, no impiden la acción de gobierno, no la detienen, simplemente es un marco general dentro del cual cada uno de los poderes del Estado tiene que actuar. Pero debemos admitir que existe una serie de principios básicos, constitucionales, dentro de los cuales nos movemos, cualquiera sea el gobierno que esté, cualquiera sean las personas que estén en el Poder Judicial o los legisladores. En esto a mí me gusta siempre citar aquel ejemplo de Ulises, que se ató al mástil para no caer en la tentación de las sirenas. Y John Elster, un filósofo, dice: las constituciones son esto, son mecanismos de autorrestricción donde los ciudadanos y los gobernantes se atan para no caer en las tentaciones del momento y hacer las cosas según su voluntad, avasallando los derechos individuales. Y esto es lo que nos ha sucedido en la Argentina durante muchos años. Demasiadas veces nuestra historia muestra que nos hemos desatado y hemos avasallado esos principios constitucionales desde todos los sectores. La literatura cuenta esto y nuestra historia lo confirma. Debemos superar esta cuestión, porque de lo contrario, si nosotros no sabemos que debemos estar atados a principios constitucionales y a este proyecto de país de la Constitución del 94, tendremos oscilaciones pendulares. Y cuidado con esto, lo que se gana en una época se pierde en la que sigue. Esto también nos pasó en nuestra historia. Y esto me hace acordar otro mito, que es el de Sísifo, que fue condenado a subir una piedra con mucho esfuerzo y cuando llegaba arriba caía la piedra y tenía que ser condenado a subirla de nuevo. Y Camus llamó a esto el mito del trabajo inútil. Nuestro trabajo es inútil si vamos para un lado y para el otro y no sabemos atarnos a una serie de principios constitucionales, cualquiera sea el gobierno. Y por eso nosotros hemos decidido mencionar hoy 7 u 8 de esos lineamientos básicos que consideramos principios que nos atan a todos. El primero es que nuestra Constitución protege el sistema democrático y lo adopta. Debemos preservar la democracia. Es demasiado importante para dejarla en manos del odio, de la división, del egoísmo, del miedo. Esto es lo que nos ocurrió en el pasado. Demasiadas oportunidades, cada uno tiró de la cuerda hasta un extremo en que hizo explotar todo, o bien condicionando gobiernos democráticos. Esto no es posible. Nosotros lo hemos criticado, incluso hemos criticado la función que cumplió la Corte Suprema cuando celebramos los 150 años de esta institución en el pasado.
algunas épocas en las cuales la Corte no defendió adecuadamente el Estado de Derecho. Mientras nosotros estemos aquí, no toleraremos ninguna acción extrema que ponga en riesgo el Estado de Derecho o el funcionamiento democrático por parte de ningún sector. No vamos a volver a repetir los errores del pasado. Hay que respetar las instituciones, respetar el Poder Judicial, respetar el Congreso y también la institución presidencial, todas, como ocurre en todos los países estables, que es lo que pretendemos ser y lo repetimos día a día. Nuestra Constitución protege también el sistema republicano. La idea de república importa la división de poderes y esto tiene una relevancia estratégica en el futuro del país. Nosotros hemos sostenido en algunas de nuestras conversaciones que existe una fisura entre una tradición popular y una tradición republicana en nuestra historia, que no se ha terminado de resolver. Hemos tenido dictaduras, hemos tenido gobiernos republicanos sin participación popular y gobiernos mayoritarios que terminaron sin república. En el plano institucional hemos visto muchos procesos a lo largo de nuestra historia que rompieron con la regla de la evolución. Nacieron adultos y evolucionaron hacia la infancia en términos institucionales. Nuestro problema es institucional y lo hemos mencionado en numerosos fallos. Por eso lo que decimos es que la posición de la Corte en estos años tiene dos elementos. Uno es lo que podemos decir progresismo, porque la Constitución en el año 94 establece la progresividad de los derechos fundamentales y por eso nuestra jurisprudencia y la de los que nos seguirán tiene que seguir el mandato constitucional. Estamos atados a la Constitución en el sentido de la expansión de los derechos y no de su restricción. Pero también la Corte es republicana porque así lo dice la Constitución y por eso respetamos la división de poderes y sostenemos que debe haber un Poder Judicial independiente. El Poder Judicial independiente está contemplado en la Constitución. Quienes redactaron nuestra Carta Magna pensaron en un equilibrio de poderes, esto nadie lo discute. Por eso existe la facultad de los jueces de dictar la inconstitucionalidad de las leyes, declararla, o bien de contener acciones de otros poderes del Estado. Gracias a este sistema se pudo declarar la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía, o se pudieron declarar inconstitucionales leyes que lesionaban los derechos de los trabajadores o de las minorías. Todo esto lo hemos enumerado extensamente en muchos fallos de la Corte y de muchísimos tribunales que ustedes integran, y esto ha sido un gran beneficio para nuestro pueblo. La acción de declaración de inconstitucionalidad de las leyes y la contención de muchas de las acciones de otros poderes ha beneficiado al pueblo y por eso existe un Poder Judicial. Es importante señalar que esto no es una facultad solamente de los jueces y juezas, es una obligación, es un deber, porque cuando una ley o una norma de cualquier tipo contradice la Constitución, es su deber declararlo. Hay muchísima jurisprudencia y decisiones al respecto. También es cierto, y la doctrina lo ha dicho extensamente, que existen poderes económicos y también en el siglo XXI poderes que derivan del gran desarrollo tecnológico y cognoscitivo que también necesitan límites. Nosotros lo hemos dicho en fallos, hay libros, hay decisiones, y esto también es parte de la función judicial, poner estos límites. Y hay muchísima jurisprudencia a lo largo y a lo ancho del país de que estos límites también funcionan
con distintas magnitudes, pero hay toda una tendencia jurisprudencial en la Argentina en este campo. Es decir, el Poder Judicial debe poner límites. Eso no significa, ni puede significar, que sustituyan la acción de gobierno. Simplemente significa que no hay poderes ilimitados. Nosotros hemos dicho reiteradamente que los jueces no gobiernan ni deben gobernar. La función judicial es dictar sentencias, es poner límites, es proteger a los ciudadanos. Y nosotros somos partidarios del activismo judicial y del diálogo de poderes mediante sentencias exhortativas, mandatarias, pero lo hemos escrito en muchas decisiones judiciales, no se gobierna. Los jueces tienen muchas ideas y no está mal que las tengan. Los jueces y juezas no viven fuera del ambiente político, religioso, de las creencias. Y el Poder Judicial argentino felizmente tiene una gran variedad, están todos los sectores de la sociedad representados. Y eso es bueno, y eso es lo que nosotros denominamos paradigma de la decisión judicial. He escrito mucho sobre esto y estoy convencido, hay un paradigma de la decisión judicial. Pero esto no significa que cuando dictan sentencias sigan esos paradigmas. El juez debe ser imparcial. ¿Qué significa la imparcialidad? Que la ley es igual para todos, sea del norte, del sur, del este, del oeste, sea rico, sea pobre, sea poderoso o débil. Los jueces deben aplicar las leyes de manera igual para todos, esté quien esté por delante, porque en eso se juega la credibilidad del Poder Judicial. Esa es la función judicial, la imparcialidad. No dejarse guiar por ninguna otra idea que no sea la ley. Como institución, el Poder Judicial requiere transformaciones profundas y nosotros lo hemos dicho reiteradamente y hemos señalado desde el año 2006 en las distintas conferencias nacionales de jueces en las cuales muchísimos de ustedes han participado, que hay que transformar el Poder Judicial, que además de un poder del Estado es un servicio y que como servicio tiene que mirar a la gente y por eso decimos que hay que transformarlo. No se discute que debemos tener juicios más rápidos, más tecnología, más jueces, que debemos esforzarnos más, que debemos transformar los procesos. El problema es cómo, y por eso decimos nosotros que no se puede tener una idea general del Poder Judicial. Muchas veces escuchamos que se habla de la justicia o del Poder Judicial refiriéndose al problema de un sector de la capital. Pero el Poder Judicial es muy variado. Nosotros somos federales, este es un país federal, la Corte Federal, y nosotros que venimos del interior debemos decir claramente que la mayoría de las acciones de los ciudadanos argentinos pasan por las justicias provinciales, por la justicia nacional de la capital. Cuantitativamente es la enorme mayoría de las decisiones que reciben los ciudadanos comunes, que tienen su vida cotidiana. Entonces, pensemos en que hay que referirse a todas las justicias provinciales. Acá están todos. Está la Junta Federal de Cortes, todas las justicias provinciales, la Corte de la Provincia de Buenos Aires, están la Federación Argentina de la Magistratura con todas las representantes de todo el país, jueces y magistrados y juezas de todo el país, está la Justicia Nacional, Criminal, la Cámara, la nueva, la Cámara de Casación, está la Justicia Civil, la Justicia Comercial, la Laboral, está la Justicia Federal. Cada una tiene una realidad distinta. No se puede generalizar y decir vamos a modificar la justicia
si no atendemos a las particularidades. Lo que ocurre en materia electoral, justicia electoral, es distinto de lo que ocurre en un proceso penal o de familia. Por eso nosotros decimos siempre, acá la mayoría de los que están presentes aquí, de distintos pensamientos, han trabajado desde hace años en las reformas del Poder Judicial. Lo bueno es que nos pongamos de acuerdo con todos los poderes del Estado y sean consultados antes de implementar reformas y las hagamos bien, entre todos. Eso es la cooperación que necesitamos. Los jueces dictan sentencias y aquí hay otro aspecto de la independencia del Poder Judicial. Los jueces y juezas dictan sentencias y todos estamos de acuerdo en defender la independencia del Poder Judicial cuando esas sentencias son favorables. Cuando no lo son, viene el problema, porque nosotros defendemos los principios cuando nos conviene. Cuando no nos conviene es cuando los principios tienen importancia. Y ahí hay que hacer dos aclaraciones. La primera es que es bueno que las sentencias sean criticadas. Nadie se puede molestar porque cualquiera funcionario, ciudadano, periodista critique la sentencia de un juez. Eso enriquece, porque la próxima decisión judicial será mejor. En eso consiste el debate democrático. La segunda cuestión, que es más difícil, es señalar que muchas veces no criticamos el argumento, sino que deslegitimamos al emisor. Decimos que el juez no es independiente, que responde a tal, a cual. Y acá nosotros no queremos hacer una cuestión particular de los jueces y jueces, sino hablar del debate democrático en nuestro país, porque esto está bastante más generalizado. Les ha pasado a todos, funcionarios, legisladores, personas, periodistas. Cuando hay un argumento, no se contesta el argumento, se deslegitima al emisor. Esto que en el medioevo se llamaba argumento ad hominem, no es una buena práctica. Fíjense ustedes que cualquier debate que hoy vemos inmediatamente se traslada de los argumentos a una deslegitimación del emisor, porque tenía tal o cual cosa, tal o cual relación. Esto no es bueno en el debate democrático. Nosotros lo hemos dicho muchas veces y esto lo han sufrido todos los sectores, generalizadamente. Por eso es que hemos promovido en esta Corte el debate democrático sin deslegitimación. La sentencia judicial debe ser imparcial y ahí reside su credibilidad. Si los jueces o juezas no son independientes, hay procedimientos para pedir su sanción o destitución. Y finalmente, respecto del Poder Judicial, hay que decir que nunca va a ser popular, porque sería un error que los jueces busquen la popularidad. Esto es lo que pasaba en el medioevo y lo relata bien Huizinga en ese libro del Otoño de la Edad Media, cuando decía que el gran avance fue evitar los juzgamientos en la plaza pública porque quemaron muchas brujas que no eran. El gran avance fue el proceso, el debido proceso. Por eso los jueces deben seguir una línea imparcial de jurisprudencia de principios continuas, y eso es lo que consolida el prestigio, no la aprobación de las mayorías momentáneas. Nuestra Constitución adopta también el sistema federal, y unas pocas palabras sobre esto, pero este es un tema central en la agenda de la Corte y de muchas provincias. ¿Por qué un ciudadano de una provincia puede tener distintas calidades de vida que otros? Esta pregunta se le hicieron los caudillos del siglo XIX, Ramírez, López, Peñalosa, Urquiza. La respuesta está en la Constitución, el sistema federal. Por eso en la agenda de la Corte, y este es un tema donde hay mucha litigiosidad, es muy importante
el federalismo fiscal, la cuestión de las autonomías de los municipios, la cuestión de los estándares mínimos a nivel nacional. Y en esto también interesa a las justicias provinciales, debe haber un mínimo, y esto lo hemos dicho en las conferencias nacionales de jueces, un mínimo para que todas las justicias provinciales tengan por lo menos una base común para que puedan prestar sus servicios. Otro tema que es importante en el proyecto constitucional es el de los derechos humanos. Nosotros decimos siempre que esta ha sido una política de los tres poderes del Estado. Se ha declarado la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía y sobre esto decimos también reiteradamente que forma parte del contrato social de los argentinos. Hoy es el Poder Judicial el que tiene en sus manos llevar adelante estos juicios de lesa humanidad. Y es una tarea extraordinaria y debemos felicitar a los jueces y juezas que antes, ahora y después han llevado adelante estos juicios. Y debemos decir con toda claridad que esto forma parte de esas cosas que nos atan y que no vamos a modificar. Es bueno decirlo porque esto forma parte también de la independencia del Poder Judicial. Continuaremos con estos juicios de lesa humanidad. Respecto a la calificación de lesa humanidad, la Corte no ha fijado posición en ningún otro caso. Esto es bueno aclararlo y después en algún momento podemos ampliarlo. La Corte todavía no ha fijado posición sobre otros aspectos calificables o no como de lesa humanidad. Nuestra Constitución también promueve la igualdad real de oportunidades y esto es algo que ha sido jurisprudencia central de la Corte y de muchísimos tribunales. En los últimos años se han hecho avances en cuanto a una distribución más igualitaria de la riqueza y esto debemos decirlo porque esto ha sido respaldado también por el Poder Judicial y la propia Corte, que ha declarado constitucionales muchísimas decisiones que han avanzado en la idea de una redistribución igualitaria. Lo que decimos nosotros es que acá también se aplica la idea de la progresividad de los derechos fundamentales. No vamos para atrás. Debemos ir para adelante y esto lo dice la Constitución y los tratados internacionales. Ir para adelante, ¿qué significa? Que la igualdad no solo debe basarse, como fue en épocas de crisis, en el asistencialismo, sino en los derechos. Como dice Amartya Sen en un libro extraordinario sobre el tema, publicado hace poco, es la igualdad de capacidades, es decir, de que todas las personas tengan derechos, no simplemente el asistencialismo de las épocas de emergencia. Estos derechos implican la capacidad de cada uno de desarrollar su vida, de ejercer opciones, de avanzar, de tener un paquete de bienes primarios. Y otro aspecto vinculado a la igualdad que esta Corte ha tratado reiteradamente es el que no puede haber personas desechables, que están fuera del sistema, que se transforman en objetos sin futuro, porque esto nos duele como sociedad, pero además crea tensiones en toda la sociedad. Y por eso nosotros hemos declarado derechos fundamentales a la vivienda, a la alimentación. En eso tenemos que trabajar todos. Y también el problema del narcotráfico, porque mientras nuestros chicos, sobre todo los más excluidos, estén a merced del narcotráfico, tampoco tendremos igualdad. Y quiero aclarar, porque esto lo dijo la Corte en un fallo en el año 2009, la causa Arriola, no nos referimos al consumo. La causa Arriola se dijo muy claramente que nos estamos refiriendo a la lucha contra la distribución, lo que llamamos el narcotráfico. En esto también necesitamos cooperación de los poderes del Estado,
para juntos desarrollar una política clara en esta materia y que no avance más. Estamos en el momento en que podemos detenerlo. Otro punto que nos interesa resaltar es que nuestra Constitución reconoce la ciudadanía del siglo XXI. La ciudadanía del siglo XXI no es solamente el ciudadano que vota, sino el que participa, el ciudadano que tiene derechos, el que es activo. Y en esto debemos decir que este año entrará en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en el cual el Poder Judicial tendrá un rol fundamental en la fase de implementación. El Código es la regulación de la ciudadanía del siglo XXI. Es reconocer que las personas tienen derechos personalísimos, derecho a la identidad, a la dignidad, es reconocer la protección de la vivienda, es reconocer la pluralidad en los modos de organizar la familia, es reconocer que tenemos muchísimas posibilidades de actuar de manera más equitativa en las relaciones económicas a través de la protección del consumidor. Es una enorme transformación en el derecho privado argentino. Y fíjense ustedes que hoy se están organizando congresos internacionales en Roma, en Madrid, en varios países sobre la gran reforma argentina, y nosotros muchas veces por esas cuestiones menores que tenemos queremos discutirlo. La realidad es que toda la doctrina argentina, todas las universidades y el Poder Judicial está trabajando fuertemente en esta instrumentación que implica la ciudadanía del siglo XXI a través de nuevas normas del Código Civil y Comercial. No podemos dejar de decir también que otro de los grandes lazos que tiene la Constitución es la protección del ambiente, que lamentablemente se menciona poco, pero que es una tragedia que la ciudadanía vive. Pensemos nosotros lo que está pasando con las inundaciones. Lugares que se pensaban que no eran inundables se inundan. Tormentas destructivas. Frío polar. Estados Unidos lleva 3 semanas con 30 grados bajo cero. Este desequilibrio climático es causa del calentamiento, es consecuencia del calentamiento global. No podemos prometerle un futuro a los jóvenes si no enfrentamos este problema, que es central y está en la Constitución. No es una hipótesis abstracta de utopistas verdes. Está en la Constitución Nacional, hay leyes, y esto también requiere una política de Estado y una implementación clara respecto de cómo hacemos nosotros para armonizar desarrollo con protección ambiental. Y este es un tema que en el pasado se consideraba una opción trágica, difícil, porque hoy, y lo digo yo que estoy participando en muchos congresos internacionales sobre el tema, ya casi no se discute, es posible el desarrollo sustentable y hay economías que nos van a dar grandes oportunidades de desarrollo, riqueza y empleo que no lesionan al ambiente. Es simplemente que nos pongamos de acuerdo en cuál es la dirección. Porque si no cambiamos la dirección, las generaciones futuras, nuestros hijos y nietos, lo sufrirán y nos preguntarán por qué siguieron ciegos frente a esto que era un llamado trágico de la naturaleza. Y lo estamos haciendo, estamos siendo ciegos, temerarios, frente a estas advertencias de la naturaleza. Y finalmente, no quiero extenderme demasiado, tenemos 2 cuestiones más. Una es la gobernabilidad, tema que esta Corte ha trabajado en numerosos aspectos sobre la gobernabilidad del siglo XXI. Nosotros hemos dicho que gran parte de los problemas y tensiones que se viven en el mundo actual
tienen que ver con instituciones que han sido diseñadas en el siglo XIX con modelos teóricos del siglo XVII y XVIII, pero que no funcionan en el siglo XXI. Y acá hay dos temas vinculados al Poder Judicial. El primero es el de la ineficacia. Uno de los grandes problemas, y no quiero focalizar porque este es un problema global, en muchos países del mundo se está discutiendo, es que se habla sobre los temas, se legisla, pero es muy difícil modificar la realidad. Es muy difícil concretar. Por eso algunos autores, por ejemplo el ministro de la Corte Suprema de Brasil, Benjamín, dice es el estado de espectáculo. Expone los problemas, pero no logra transformar efectivamente la realidad. Hay una distancia entre lo declarado y lo percibido que es muy importante, es cada vez mayor en muchísimos países. Y esto afecta la credibilidad de las instituciones, porque los ciudadanos poco a poco tienen apatía institucional. Entonces debemos hacer un gran esfuerzo por la implementación, para que esta distancia entre lo declarado y lo percibido deje de ser tan grande. El ciudadano común tiene que gozar efectivamente de los derechos que se dicen, se declaran, se legislan o se establecen en sentencias judiciales. Tenemos que hacer un esfuerzo, y este esfuerzo implica pensar también de manera distinta y seguir los procesos luego de que se dictan las sentencias, luego de que se dictan las leyes o las decisiones de los poderes ejecutivos. Tenemos que trabajar en la fase de implementación, y esto nos lleva al segundo tema, vinculado también a la gobernabilidad y al Poder Judicial, que es la participación ciudadana. Nosotros hemos hecho muchísimos esfuerzos en abrir la legitimación, mayor participación ciudadana en los procesos. Todos, no solo la Corte, sino todos los jueces y juezas de la Argentina, desde hace muchísimos años. La incorporación de los amigos del tribunal, la incorporación de las audiencias públicas. Pero este es un tema muy de fondo, muy del siglo XXI, porque la gobernabilidad del siglo XXI es tan compleja que ha dejado paralizados a dirigentes lúcidos, capaces, pero formados con las ideas del siglo XIX. Esto también lo hemos dicho muchas veces. Se sienten paralizados, vetados. Esto lo describe muy bien Rosan Ballon, que es un filósofo francés que estuvo hace un año atrás presentando sus libros, cómo en las sociedades actuales la gobernabilidad es casi paralizante si no se entiende que hay que cambiar el modo. ¿Y cómo es cambiar el modo? Es cambiar el modo concentrado y pasar a un modo descentralizado. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos una larga historia en la cual pensamos que las decisiones venían del rey, del virrey y luego de un lugar concentrado, el hiperpresidencialismo, y así hemos funcionado y funciona gran parte del mundo. Pero esto era posible en sociedades homogéneas, donde había grandes grupos que pensaban de manera similar. Hoy es muy difícil, porque ya no existen las sociedades homogéneas. Yo estoy seguro que de las 150 personas que hay en esta sala, o de las 200 o 300 que hay ahí afuera, nosotros podemos preguntar, y habrá un tema en el cual coincidan, y los mismos que coinciden en ese tema disienten en otro, y en otro, y en otro, y los grupos se arman de distinta manera, y por eso es muy difícil gobernar grupos homogéneos. Las sociedades hoy son multiculturales, plurales, complejas y además dinámicas. Las democracias funcionan en redes imposibles de controlar.
Lo que hoy se arma se desarma mañana en función de temas específicos. Esto lo vemos a lo largo y a lo ancho del país. Entonces no podemos pensar que la idea de concentración decisional, y esto vale para todos, no piensen en nadie en particular, porque también el Poder Judicial tiene esta historia. Por eso hay que abrir los procesos a la participación. Esta idea de que hay alguien que tiene una idea y la impone y la introduce y va bajando y descendiendo hacia los sectores homogéneos que luego seguirán esos lineamientos, ya no funciona. Y por eso hay tensiones. Fíjense que se habla de sociedades divididas en Estados Unidos, no acá. En Francia, porque está en crisis este modelo institucional. Tenemos que pasar a un sistema distinto, que es desde abajo, que es la que denominamos democracia deliberativa. La contraposición de visiones, esto es la conducción de la diversidad. Por eso nosotros decimos, y lo hemos hecho aquí en esta Corte, que es muy importante para el Poder Judicial y para todos los poderes multiplicar los lugares de encuentro. Porque el consenso no es ponernos de acuerdo en general sobre cuestiones abstractas. El consenso es el resultado final del encuentro de posiciones diferentes. Lo que pasa muchas veces es que si nosotros no logramos la contraposición de posiciones diferentes, cada uno se encierra en sí mismo y se va cada vez más a los extremos. Es lo que describió Cass Sunstein en un libro que se llama justamente Yendo a los extremos. O lo ha dicho el Papa hace poco, refiriéndose al mundo digital. Si cada uno solamente se relaciona con los que piensan igual y lo que busca es conformar lo que ya piensa, las sociedades evolucionan hacia los extremos. Lo que hay que hacer es lo contrario, volver a la plaza pública o las audiencias públicas, como ocurrió aquí en esta sala, en la audiencia de la Ley de Medios y tantas otras, donde se entrecruzaron posiciones diferentes, y este es el consenso entrecruzado del que habla John Rawls en muchos libros. Así se conduce la diversidad actual. Y finalmente, una breve referencia a los valores, porque detrás de estas tragedias, en su origen, no encontramos los grandes ideales, encontramos más bien lo más oscuro del alma humana. El odio, la negligencia, el egoísmo, la ambición, el poder desmedido, el miedo. Y hoy se dice, y muchos autores lo señalan, por ejemplo Martha Nussbaum acaba de publicar un libro muy importante sobre esto, sobre el valor de las emociones en la organización de las sociedades. Si lo que promovemos es el miedo, las sociedades no funcionan emocionalmente. La Argentina tiene una larga historia en la que se nos metió el miedo. Esto debe terminar y debemos encontrar qué tipo de valores o emociones colectivas son las que se promueven. Y en esto hay que hacer un gran esfuerzo, porque lo que debemos promover es confianza en las relaciones interpersonales, protección. Esta es una de las funciones esenciales del Poder Judicial. No es menor que los jueces brinden protección a los ciudadanos, es lo que esperan de nosotros. Y los demás poderes del Estado también. Debemos brindarle a las personas confianza, protección, igualdad, seguridad, la protección del ambiente. Son todos estos valores que debemos recuperar, que están en la Constitución y que son los que deben guiar nuestro accionar, y no las peleas de vecinos. Porque cuando la Constitución se redactó, hubo muchos sacrificios. Ahí está lo más sublime y lo más oprobioso del alma humana en esa historia de las constituciones argentinas. Pero todos hicieron un esfuerzo pensando en las generaciones futuras.
Y nosotros somos esa generación futura. Estemos a la altura de ese esfuerzo. No lo defraudemos en peleas menores. Pensemos en los grandes valores constitucionales, el patriotismo constitucional, como lo ha denominado Habermas. Es decir, la idea de que tenemos cosas comunes mucho más importantes que aquellas menores que nos diferencian y que hacen a la nación, la idea de nación, de patria. Eso es lo que debemos defender todos, más allá de las cuestiones personales. Y cuando decimos esto, muchos que viven la vida cotidiana dicen, bueno, esto es muy lindo, pero no lo puedo hacer por tales y cuales dificultades. Y yo les digo, principalmente a aquellos que tienen relación con el derecho en general, que el derecho consiste justamente en eso. Cuando tomamos esa decisión, cuando éramos jóvenes y teníamos sueños, decidimos luchar por la justicia. Nos conmovía la injusticia, de eso se trata el derecho, no de otra cosa. Y las dificultades, no hay ninguna que no se pueda superar. No hay poder, no hay oscuridad, no hay intereses que nosotros no podamos superar y llevar adelante. Debemos hacer un esfuerzo muy grande para que las cosas sean claras, para que lo que nos sucedió tenga explicación, para que las familias tengan explicaciones claras, transparentes, controlables. No hay nada que no podamos hacer si tenemos la voluntad de hacerlo. Yo siempre digo, cuando uno tiene esos altibajos que existen en todas las personas y en el alma humana, pensemos en algunos de los ejemplos, como el de Ana Frank, una pequeña niña que encerrada se enfrentó a una maquinaria tremenda del nazismo, y hoy nadie se acuerda del nazismo, sí se acuerdan todos de Ana Frank. Y aquí en Buenos Aires se ha creado un museo de Ana Frank, una pequeña niña más poderosa con sus ideas que la maquinaria de represión, de terrorismo de Estado más sofisticada que se hizo en la historia de la humanidad. O en Mandela, que estuvo toda su vida encerrado y trascendió el encierro a través simplemente de sus convicciones. Muchas de las personas que están aquí presentes han hecho ese esfuerzo. Yo les pido que lo hagamos todos juntos y continuemos en esta tarea. Pensemos siempre en nuestra responsabilidad y no en las cuestiones menores. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Después los saludamos. Muchas gracias. De esta manera, damos por finalizada la ceremonia. La Corte